Hola, amigos, bienvenidos a mi canal de historias emocionantes, donde cada relato te toca el corazón y te hace reflexionar. Si te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Hoy les traigo una historia que me erizó la piel, una madre desesperada, noches llenas de llanto y un descubrimiento que lo cambió todo. ¿Listos? Vamos con la historia, y al final, déjenme en los comentarios qué harían ustedes en esta situación. Mi nombre es Laura, tengo 32 años y soy madre soltera. Vivo con mi hija Sofía, de apenas 4 años, en un pequeño apartamento en las afueras de una ciudad que, aunque tranquila, siempre me pareció un poco gris, como si escondiera secretos en sus calles estrechas y edificios antiguos. Nuestro hogar es modesto, pero lo llenamos de amor. Las paredes están decoradas con dibujos de Sofía, soles amarillos, casitas torcidas y flores de colores que ella pintaba con una sonrisa que iluminaba mi mundo. Sofía es mi todo, desde que su padre nos dejó, cuando ella tenía solo 1 año. He sido su madre, su padre, su amiga. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada turno extra en el trabajo, todo ha valido la pena por verla crecer feliz. Pero hace 3 meses, algo cambió, algo que me arrancó la paz y convirtió nuestras noches en un tormento. Todo comenzó una noche de octubre, cuando el viento soplaba fuerte y las ventanas de nuestro apartamento temblaban. Recuerdo que estaba agotada después de un día largo. En la oficina, donde trabajo como recepcionista, había preparado la cena para Sofía, macarrones con queso, su favorito, y nos acurrucamos en el sofá para ver una película infantil. Ella reía, con sus rizos dorados cayendo sobre sus mejillas, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero esa noche, a las 2 de la madrugada, un grito desgarrador me despertó. Era Sofía. Corrí a su cuarto, con el corazón latiendo tan fuerte, que sentía que iba a estallar. La encontré sentada en su cama, con las sábanas revueltas, llorando con una intensidad que nunca había visto. Sus pequeños brazos temblaban, y sus ojos, llenos de lágrimas, miraban hacia un rincón oscuro de la habitación. «Mamá, alguien está aquí», susurró, con una voz tan frágil que se me partió el alma. Intenté calmarla, la abracé, le canté su canción favorita, una nana que mi madre me cantaba cuando era niña. Le dije que solo era una pesadilla, que no había nadie más en el cuarto, pero sus ojos no mentían. Había miedo en ellos, un miedo que no era de una simple pesadilla. Esa noche, logré que se durmiera en mis brazos, pero yo no pude cerrar los ojos. Me quedé mirando el rincón donde ella señalaba, preguntándome si realmente había algo allí. La oscuridad parecía más densa, como si escondiera algo que no podía ver. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero una semilla de duda ya se había plantado en mi mente. Las noches siguientes fueron peores. Cada noche, a la misma hora, Sofía se despertaba llorando, gritando, señalando ese rincón. «Mamá, está ahí, me mira», decía, y su voz temblorosa me atravesaba como un cuchillo. Intenté de todo, dejé la luz encendida, puse un peluche más grande en el rincón, revisé cada centímetro del cuarto, buscando algo que pudiera asustarla. Nada, no había nada fuera de lugar. Pero el llanto no paraba. Empecé a notar que Sofía estaba cambiando. Ya no era la niña risueña que pintaba soles en las paredes. Durante el día, estaba callada, con ojeras marcadas bajo sus ojos verdes. En el jardín de infantes, las maestras me decían que se aislaba, que a veces miraba al vacío como si viera algo que nadie más podía ver. Yo también estaba al límite. Dormía apenas un par de horas, porque incluso cuando Sofía lograba descansar, yo me quedaba despierta, escuchando cada crujido de la casa, cada susurro del viento. Mi trabajo comenzó a resentirse. Llegaba tarde, olvidaba cosas, y mi jefa, una mujer estricta que nunca entendió mi situación, me llamó la atención varias veces. «Laura, necesitas enfocarte», me decía. Pero, ¿cómo podía enfocarme cuando mi hija estaba sufriendo? Cada noche era una batalla, y yo estaba perdiendo. Me sentía impotente, como si le estuviera fallando a Sofía.
¿Qué clase de madre no puede proteger a su hija del miedo? Decidí buscar ayuda. Llevé a Sofía al pediatra, pensando que tal vez era algo físico. El doctor revisó sus oídos, su garganta, sus reflejos. Está perfectamente sana, me dijo, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pero no lo era, porque yo sabía que algo estaba mal. Luego, consulté a una psicóloga infantil, una mujer amable con gafas grandes que escuchó con atención mientras le contaba lo que pasaba. Sofía, sentada en un sillón lleno de cojines de colores, apenas habló. Cuando la psicóloga le preguntó por qué lloraba, ella solo señaló al aire y dijo, porque alguien me mira. La psicóloga sugirió que podía ser estrés, quizás por la ausencia de su padre o los cambios en nuestra rutina. Me recomendó terapia, juegos para relajarla, un diario de sueños. Lo intenté todo, compré libros de cuentos, puse música suave antes de dormir. Incluso pinté las paredes de su cuarto de un azul claro, pensando que un color calmante ayudaría, pero nada funcionaba. ¿Ves? Mientras Sofía dormía en mis brazos, me pregunté si estaba perdiendo la cabeza, y si no, ¿era solo una pesadilla? ¿Y si había algo más? La idea me aterrorizaba, pero no podía ignorar la forma en que Sofía miraba ese rincón, como si realmente viera algo. Durante el día, traté de mantener la normalidad. Preparaba el desayuno, llevaba a Sofía al jardín de infantes, trabajaba mis turnos interminables en la recepción de una clínica dental, pero en el fondo, mi mente estaba en otro lado. Cada crujido de la casa me ponía en alerta, cada sombra parecía sospechosa. Empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. El aire parecía más frío en el cuarto de Sofía, incluso en noches cálidas. A veces, sentía un escalofrío al pasar por ese rincón, como si alguien me observara. Intenté convencerme de que era el cansancio, el estrés, pero la duda crecía. Una tarde, mientras recogía a Sofía del jardín, una de las maestras, la señorita Clara, me llamó aparte. Laura, Sofía dibujó algo extraño hoy, dijo, con una mezcla de preocupación y cautela. Me mostró un dibujo, un garabato infantil, pero en el centro había una figura oscura, sin rostro, solo una silueta negra con ojos blancos. Dijo, ¿qué es el que viene de noche?, añadió la maestra. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No supe qué responder. Solo tomé el dibujo, lo guardé en mi bolso y murmuré un gracias. Esa noche, revisé el dibujo una y otra vez, buscando una explicación lógica. ¿Era solo la imaginación de una niña? ¿O estaba viendo algo que yo no podía? Decidí hablar con mi vecina, doña Rosa, una mujer mayor que vivía en el edificio desde hacía décadas. Era de esas personas que siempre tienen una historia que contar, y aunque a veces sus relatos sonaban exagerados, pensé que quizás había algo sobre la historia del apartamento. La invité a tomar un café, y mientras Sofía jugaba en su cuarto, le conté lo que estaba pasando. Doña Rosa me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Este edificio es viejo, Laura, dijo finalmente. Ha visto muchas cosas. No, todo lo que pasa aquí es normal. Sus palabras me helaron la sangre. Me habló de rumores, de tragedias antiguas, de inquilinos que se mudaron porque sentían cosas. No quise creerle, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Esa noche, mientras Sofía lloraba de nuevo, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, en un constante estado de miedo y agotamiento. Compré una cámara de seguridad en línea, una de esas pequeñas que se conectan al teléfono. La instalé en el cuarto de Sofía, asegurándome de que cubriera todo el rincón que ella señalaba. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber que mi hija estaba a salvo. La cámara era mi última esperanza, mi manera de recuperar el control. Pero, amigos, lo que vi en esas grabaciones cambió todo. No estaba preparada para lo que descubriría. El día que instalé la cámara fue un torbellino de emociones. No sé si era esperanza o puro terror lo que sentía mientras conectaba el pequeño dispositivo en el cuarto de Sofía. Era una cámara sencilla, de esas que compras en línea por poco dinero,
con visión nocturna y una aplicación que te permite ver todo desde el teléfono. La coloqué en una esquina alta del cuarto, asegurándome de que captara cada detalle, especialmente ese rincón oscuro donde Sofía siempre miraba, con tanto miedo. Mientras ajustaba el ángulo, mis manos temblaban. No podía dejar de pensar en las palabras de Sofía: mamá, alguien está aquí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente había algo en ese cuarto? La idea me aterraba, pero al mismo tiempo, me negaba a creerlo. Soy una persona racional, o al menos lo era hasta ese momento. Siempre busqué explicaciones lógicas para todo: el viento que hacía crujir las ventanas, las sombras que bailaban en las paredes por las luces de la calle, los dibujos extraños de Sofía que solo eran el producto de su imaginación. Pero esa noche, mientras miraba la cámara recién instalada, algo dentro de mí cambió. La duda se había convertido en una presencia constante, como una sombra que me seguía a todas partes. Esa primera noche con la cámara, apenas pude dormir. Me quedé en el sofá, con el teléfono en la mano, revisando la transmisión en vivo. Cada pocos minutos, Sofía dormía en su cama, abrazada a su osito de peluche, el mismo que siempre dejaba en ese rincón. Todo parecía tranquilo, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar. El crujido del suelo, el zumbido del refrigerador, el eco distante de un coche en la calle. A las 2 de la madrugada, como un reloj, escuché el llanto de Sofía. Corrí a su cuarto, como siempre, pero esta vez fue diferente. Mientras la abrazaba y le susurraba que todo estaba bien, mis ojos no podían evitar mirar hacia el rincón. Allí estaba el osito, inmóvil, con sus ojos de botón brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Pero algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero sentía una presión en el pecho, como si el aire en el cuarto fuera más pesado. Sofía seguía llorando, señalando ese rincón, y por primera vez, me pregunté si realmente estaba viendo algo que yo no podía. A la mañana siguiente, revisé la grabación con el corazón en la garganta. Me senté en la cocina, con una taza de café que se enfriaba mientras reproducía el video en mi teléfono. La imagen era clara, gracias a la visión nocturna. Vi a Sofía durmiendo, luego despertándose de golpe, sentada en la cama, mirando fijamente el rincón. Pero no sexta nada más. No había sombras extrañas, no había movimientos, solo el osito en su lugar. Suspiré aliviada, pero al mismo tiempo, frustrada. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Un fantasma? ¿Una figura en la oscuridad? Me reí de mí misma, sintiéndome estúpida por siquiera considerar esas cosas, pero la duda seguía ahí, como un susurro en mi mente que no me dejaba en paz. Decidí no rendirme. Seguí revisando las grabaciones cada mañana, buscando cualquier detalle, por pequeño que fuera. Durante el día, intentaba mantener la normalidad para Sofía. La llevaba al parque, jugábamos con sus muñecas, le leía cuentos antes de dormir. Pero cada noche, el ritual se repetía: el llanto, los gritos, el miedo en sus ojos. Y cada noche, yo me sentía más impotente. Una tarde, mientras recogía a Sofía del jardín de infantes, la señorita Clara me llamó de nuevo. Laura, Sofía ha estado muy callada hoy, dijo, con esa misma mirada de preocupación. Dibujó otra vez esa figura oscura. Dice que la ve todas las noches. Me mostró el dibujo, y era casi idéntico al anterior, una silueta negra, sin rostro, con ojos blancos que parecían perforar el papel. Tal vez deberías hablar con alguien más, Laura. No sé, un especialista, o alguien que entienda estas cosas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Estaba insinuando que mi casa estaba embrujada, que mi hija veía algo sobrenatural. Esa noche, mientras Sofía dormía, me senté en el sofá con una copa de vino, tratando de calmar mis nervios. Revisé las grabaciones de nuevo, pero esta vez, algo me llamó la atención. En una de las noches anteriores, justo antes de que Sofía se despertara, la cámara captó un ligero movimiento en el rincón. No era mucho, apenas un cambio en las sombras, como si algo se hubiera movido rápidamente fuera del encuadre. Mi corazón se aceleró. Reproduje el video una y otra vez, acercando la imagen,
intentando distinguir qué era. No podía estar segura, pero parecía que el osito de peluche estaba en una posición ligeramente diferente a como lo había dejado. ¿Era posible? ¿Estaba imaginando cosas? La duda me consumía. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Hablé con mi mejor amiga, Carla, una mujer práctica que siempre tenía una respuesta para todo. Le conté todo, los llantos, los dibujos, el movimiento en la cámara. Ella me escuchó en silencio, algo raro en ella, y luego dijo, Laura, no quiero asustarte, pero, ¿has considerado que tal vez no es solo la imaginación de Sofía? Tal vez deberías hablar con alguien, no sé, alguien que sepa de estas cosas. Sus palabras eran casi idénticas a las de la señorita Clara, y eso me puso aún más nerviosa. ¿Estaba todo el mundo pensando lo mismo? ¿Estaba yo loca por no querer creerlo? Decidí no contarle a nadie más. No quería que me miraran como si estuviera perdiendo la cabeza, pero la idea de que algo, o alguien, estuviera en el cuarto de mi hija, observándola mientras dormía, me llenaba de un terror que nunca había sentido antes. Pasaron los días, y las noches seguían siendo un infierno. Cada vez que Sofía lloraba, yo corría a su cuarto, la abrazaba, le prometía que todo estaría bien, pero no estaba bien. Ella estaba cada vez más pálida, más callada, más distante. En el trabajo, mi jefa me llamó a su oficina. Laura, esto no puede seguir así. Estás cometiendo errores, llegas tarde, no estás concentrada. Si no mejoras, voy a tener que tomar medidas. Sus palabras me dolieron, pero no tanto como la culpa que sentía por no poder proteger a Sofía. Me sentía atrapada, como si estuviera luchando contra algo que no podía ver ni entender. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, noté algo que me heló la sangre. No era solo el movimiento del osito. En una de las imágenes, justo en el momento en que Sofía se despertó llorando, vi algo en el rincón. No era claro, no era una figura definida, pero era algo, una sombra, una silueta, algo que no debería estar allí. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Reproduje el video una y otra vez, acercando la imagen, intentando convencerme de que era un error, un reflejo, cualquier cosa, pero no lo era. Había algo allí, y lo que era aún más aterrador, parecía estar mirando a Sofía. No podía seguir ignorándolo, no podía seguir fingiendo que todo era normal. Decidí que no dejaría a Sofía sola en su cuarto esa noche. La llevé a mi cama, la abracé fuerte, y pasé la noche en vela, mirando la puerta de su cuarto, preguntándome qué estaba pasando. Pero incluso en mi habitación, no me sentía segura, la duda me consumía, y el miedo se había convertido en una presencia constante en mi vida. No sabía qué hacer, pero sabía que necesitaba respuestas. La cámara era mi única esperanza, pero también mi mayor miedo, porque, amigos, lo que vi en esas grabaciones me dejó sin aliento. No estaba preparada para lo que descubriría. Amigos, ¿pueden sentir el mismo escalofrío que Laura? Esta historia está tomando un rumbo que nadie esperaba. Si te está dando miedo, déjame un emoji de susto en los comentarios, dale like y suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte lo que viene. Comparte esta historia con tus amigos y dime, ¿crees que Laura está imaginando cosas? ¿O hay algo realmente en ese cuarto? La primera noche con la cámara había sido una decepción, o quizás un alivio momentáneo. Sofía lloró, como siempre, a las 2 de la madrugada, con ese grito desgarrador que me rompía el corazón. Corrí a su cuarto, la abracé, la calmé, como pude, pero mientras ella temblaba en mis brazos, mis ojos no podían evitar mirar hacia ese rincón oscuro donde el osito de peluche descansaba, inmóvil, con sus ojos de botón brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Revisé la grabación. Al amanecer, con una mezcla de esperanza y temor, me senté en la cocina, con el teléfono en la mano, el café enfriándose en la mesa, y reproduje el video. La imagen era clara, Sofía durmiendo, luego despertándose de golpe, sentada en la cama, mirando fijamente el rincón, pero no había nada más, ni sombras, ni movimientos, solo el cuarto en silencio. Suspiré, aliviada, pero al mismo tiempo,
frustrada. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Realmente creía que la cámara captaría algo fuera de lo normal? Me sentí estúpida por un momento, pero la duda seguía allí, como una espina clavada en mi pecho. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Durante el día, intentaba mantener la normalidad para Sofía. La llevaba al jardín de infantes, le preparaba sus comidas favoritas, jugábamos juntas en el parque, pero cada noche, el miedo regresaba. Sofía seguía despertándose, llorando, señalando ese rincón, y yo, cada mañana, revisaba las grabaciones con una mezcla de obsesión y desesperación. No podía dejar de hacerlo. Era como si la cámara fuera mi única conexión con la verdad, mi única esperanza de entender qué estaba pasando. Pero las grabaciones no mostraban nada nuevo, solo a Sofía, mi pequeña, atrapada en un miedo que no podía explicar. Fue en la segunda noche con la cámara que todo cambió. Había pasado el día agotada, después de otra discusión con mi jefa en el trabajo. Laura, estás distraída. Esto no puede seguir así, me dijo, con ese tono frío que siempre usaba. Asentí, mordiéndome la lengua, porque sabía que tenía razón. No podía concentrarme. Mi mente estaba en Sofía, en sus llantos, en ese rincón que parecía consumirla. Cuando llegué a casa, Sofía estaba más callada de lo habitual. No quiso jugar, no quiso pintar, solo se sentó en el sofá, abrazando su osito, mirando al vacío. Intenté hablar con ella, preguntarle qué sentía, pero solo me miró con esos ojos verdes llenos de tristeza y dijo, «Mamá, no se va, siempre está ahí». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No sabía qué hacer, pero no podía ignorarla. Esa noche, me quedé despierta, sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando la transmisión en vivo de la cámara. No quería dormir, no podía. A las 2 de la madrugada, como siempre, escuché el llanto de Sofía. Corrí a su cuarto, la abracé, le susurré que todo estaba bien, pero mi corazón latía con fuerza. Había algo diferente esa noche. No podía explicarlo, pero el aire en el cuarto era más frío, más pesado. Mientras calmaba a Sofía, mis ojos se fijaron en el rincón. El osito estaba allí, como siempre, pero algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me estuviera observando. A la mañana siguiente, con las manos temblando, revisé la grabación. Me senté en la cocina, con las cortinas cerradas, porque no quería que la luz del día me distrajera. Reproduje el video, avanzando lentamente, cuadro por cuadro. Al principio, todo parecía normal, Sofía durmiendo, el cuarto en silencio, el osito en su lugar. Pero entonces, justo antes de que Sofía se despertara, lo vi, en el rincón, donde la luz de la cámara apenas llegaba, había una sombra. No, era un mueble, no era una cortina, no era el osito, era una figura, apenas visible, que parecía moverse lentamente, como si estuviera observando a Sofía. Mi corazón se detuvo, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Reproduje el video de nuevo, acercando la imagen, intentando convencerme de que era un error, un reflejo, cualquier cosa, pero no lo era. Allí estaba una silueta oscura, sin rostro, que parecía flotar en el rincón. No podía respirar. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Lágrimas de miedo y de impotencia comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba viendo? Mi mente se llenó de preguntas, de imágenes, de recuerdos. Recordé los dibujos de Sofía, esa figura negra con ojos blancos. Recordé sus palabras. Mamá, alguien me mira. Mi hija no estaba loca, no estaba imaginando cosas. Había algo en su cuarto, algo que la estaba aterrorizando. Y yo, su madre, no había hecho nada para protegerla. La culpa me consumía, pero también la rabia. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué estaba atormentando a mi pequeña? Pasé el resto del día en un estado de shock. No podía concentrarme en nada. Llevé a Sofía al jardín de infantes, pero mi mente estaba en otro lado. En el trabajo, cometí errores, olvidé citas, y mi jefa me miró con desaprobación. No me importaba, solo podía pensar en esa sombra, en esa figura que había visto en la grabación.
Decidí no contarle a nadie, no quería que me tomaran por loca, no quería que me dijeran que estaba imaginando cosas, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, revisé la grabación de nuevo, buscando más pistas. La figura estaba allí, en el mismo rincón, pero esta vez parecía más clara, como si se estuviera acercando a la cámara. No podía distinguir un rostro, pero había algo en su forma, en su postura, que me llenaba de un terror indescriptible. Hablé con doña Rosa de nuevo, aunque sabía que sus historias podían ser exageradas. Le conté lo que había visto, sin entrar en demasiados detalles. Ella me miró con ojos serios y dijo: Laura, este edificio tiene historia, no eres la primera que ve cosas raras aquí. Me habló de una inquilina que vivía en nuestro apartamento años atrás, una mujer joven que siempre parecía triste, que se mudó de repente sin dar explicaciones. Sus palabras no ayudaron, solo hicieron que el miedo creciera. ¿Y si esa figura era algo más que una sombra? ¿Y si era algo que no podía explicar? Decidí investigar más. Pasé horas buscando en internet, leyendo sobre cámaras de seguridad, sobre fallos técnicos, sobre reflejos que podían parecer figuras, pero nada de lo que leía encajaba con lo que había visto. La sombra no era un reflejo, no era un error, era real, y lo peor de todo, estaba en el cuarto de mi hija. Cada noche, mientras Sofía dormía, algo la observaba. La idea me llenaba de un terror que no podía describir. No podía dejarla sola otra noche, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. ¿Qué podía hacer contra algo que no entendía? Esa noche, llevé a Sofía a mi cama, como lo había hecho antes. La abracé fuerte, intentando protegerla con mi cuerpo, como si eso pudiera mantenerla a salvo, pero no podía dormir. Mi mente estaba llena de imágenes de esa sombra, de esa figura sin rostro. Revisé la grabación de nuevo, aunque sabía que no debería. Cada vez que veía esa silueta, sentía que algo dentro de mí se rompía. No podía seguir así. Necesitaba respuestas, necesitaba ayuda. Pero, ¿quién me creería? ¿Quién entendería lo que estaba pasando? La verdad estaba en las sombras, y yo estaba decidida a encontrarla, aunque me aterrara lo que pudiera descubrir. Amigos, ¿sintieron el mismo terror que Laura al ver esa sombra en la grabación? Esta historia está llegando a un punto que nadie esperaba. Si te está dando escalofríos, déjame un emoji de susto en los comentarios, dale like y suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte lo que viene. Comparte esta historia con tus amigos y dime, ¿crees que Laura debería enfrentarse a esa figura o buscar ayuda? Nos vemos en el próximo capítulo. Después de ver esa sombra en la grabación, no podía seguir ignorando la realidad. Mi hija no estaba imaginando cosas. Había algo en su cuarto, algo que la aterrorizaba, y yo, como su madre, tenía que hacer algo. No podía seguir esperando. No podía seguir fingiendo que todo era normal. La culpa, el miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí, formando un torbellino que me impedía pensar con claridad. Pero una cosa era segura, no dejaría a Sofía sola otra noche. Esa noche, decidí quedarme en su cuarto, con la cámara grabando. No sabía qué iba a hacer, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo temblaba, pero mi amor por Sofía era más grande que cualquier miedo. Me armé de valor, aunque cada fibra de mi ser quería salir. Corriendo, me senté en una silla junto a la cama de Sofía, con una linterna en la mano y el teléfono al lado, conectado a la cámara. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la lámpara de noche que dejaba un resplandor suave sobre las paredes azules. El osito de peluche estaba en el rincón, como siempre, con sus ojos de botón brillando bajo la luz tenue. Intenté concentrarme en Sofía, en su respiración tranquila mientras dormía, pero mi mente no podía dejar de imaginar esa sombra, esa figura que había visto en la grabación. ¿Qué era? ¿Un intruso? ¿Un espíritu? ¿Una alucinación? Mi mente racional luchaba contra el terror que crecía en mi pecho, pero los dibujos de Sofía, sus palabras, esa silueta en el video, todo apuntaba a algo que no podía explicar. Pasé las horas en un estado de alerta constante, con los ojos fijos en el rincón.
Cada crujido de la casa me hacía saltar. El viento soplaba afuera, haciendo que las ventanas temblaran ligeramente, y cada sonido parecía amplificado en la oscuridad. Intenté convencerme de que todo estaba bien, de que quizás había una explicación lógica. Tal vez la cámara estaba defectuosa, tal vez las sombras eran un truco de la luz, pero en el fondo, sabía que no era así. Sofía no mentía, sus ojos llenos de miedo no mentían, y esa grabación era la prueba de que algo estaba mal. A las 2 de la madrugada, como un reloj, Sofía se despertó llorando. Su grito cortó el silencio como un cuchillo, y corrí a su lado, abrazándola con fuerza. «Mamá, ahí está», susurró, con su voz temblorosa, señalando el rincón. Mi corazón se aceleró. Miré hacia el rincón, pero no sexta nada. La linterna en mi mano temblaba mientras la apuntaba hacia el osito, hacia las sombras, hacia cualquier cosa que pudiera estar allí. Pero no había nada, solo el osito, inmóvil, y las sombras normales de un cuarto infantil. Intenté calmar a Sofía, acariciando su cabello, susurrándole que todo estaba bien, pero mi voz temblaba. No podía mentirle, no podía mentirme a mí misma. Encendí la luz del cuarto, esperando que la claridad me diera algo de control, pero el cuarto seguía pareciendo opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Sofía se aferró a mí, sus pequeños dedos clavándose en mi brazo. «Mamá, no me dejes», dijo, y esas palabras me rompieron el corazón. La abracé más fuerte, prometiéndole que nunca la dejaría sola, pero mientras la abrazaba, mi mente estaba en la cámara. Sabía que la grabación estaba capturando todo, y aunque una parte de mí quería correr lejos, otra parte necesitaba saber la verdad. Después de calmar a Sofía, la llevé a mi cama, como había hecho otras noches, pero esta vez, no podía dejar el cuarto de Sofía atrás. Regresé sola, con el teléfono en la mano, y revisé la grabación en tiempo real. Mis manos temblaban mientras avanzaba el video hasta el momento en que Sofía se despertó. Y entonces, lo vi. Ahí estaba, de nuevo, la figura, más clara esta vez, como si se hubiera acercado a la cámara. No era solo una sombra, era una silueta humana, pero sin rostro, sin detalles, como una mancha oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Mi respiración se detuvo. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. La figura estaba allí, en el rincón, justo donde Sofía señalaba. No era mi imaginación, no era un error, era real. Me quedé paralizada, mirando la pantalla, incapaz de moverme. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. No era solo miedo, era rabia. Nadie, nada, iba a aterrorizar a mi hija. Nadie iba a hacerle daño. Dejé el teléfono a un lado, tomé aire y, con una voz que apenas reconocí como mía, grité: «Déjala en paz». Mi voz resonó en el cuarto, fuerte, decidida, aunque mi cuerpo temblaba. No sé qué esperaba, que la figura apareciera frente a mí, que respondiera, pero no pasó nada. El cuarto permaneció en silencio. El osito seguía en su lugar, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, algo que me diera una pista, pero no había nada, solo el silencio, el osito, y la cámara que seguía grabando. Regresé a mi habitación, donde Sofía dormía, y me senté junto a ella, vigilándola. Por primera vez en meses, no se despertó de nuevo esa noche. Durmió tranquila, su respiración suave y regular. Me quedé despierta, mirando la puerta del cuarto, preguntándome si había hecho algo, si mi grito había cambiado algo, pero no, estaba segura. El miedo seguía allí, como una sombra que no podía sacudirme. A la mañana siguiente, revisé la grabación de nuevo. La figura estaba allí, pero algo era diferente. Después de mi grito, la silueta parecía desvanecerse, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. No podía creerlo. ¿Había sido yo? ¿Mi voz, mi rabia, mi amor por Sofía habían hecho algo? No lo sabía, pero por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. Tal vez podía protegerla, tal vez podía luchar contra lo que fuera, que estaba en ese cuarto, pero también sabía que esto no había terminado. Esa figura, esa sombra, no se había ido para siempre.
Lo sentía en mis huesos. Algo en mi casa no estaba bien, y necesitaba respuestas. Amigos, ¿pueden imaginar el valor que tuvo Laura para enfrentarse a esa sombra? Esta historia está en su punto más intenso, y lo que viene es aún más sorprendente. Si este capítulo te dio escalofríos, déjame un emoji de susto en los comentarios, dale like y suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte el final. Comparte esta historia con tus amigos y dime, ¿tú habrías gritado como Laura o habrías corrido? Nos vemos en el próximo capítulo. Después de aquella noche en que enfrenté la sombra, algo cambió. Sofía durmió tranquila por primera vez en meses, y aunque eso me dio un poco de alivio, no podía dejar de sentir que la amenaza no había desaparecido por completo. Mi grito, mi rabia, quizás habían ahuyentado a esa figura por un momento, pero sabía que no era suficiente. Algo en mi casa no estaba bien, y necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con miedo, no podía permitir que Sofía creciera en una casa donde algo la observaba en la oscuridad. Decidí que era hora de ir más allá, de descubrir qué estaba pasando, de una vez por todas. Lo primero que hice fue investigar la historia del apartamento. Doña Rosa había mencionado rumores, tragedias antiguas, inquilinos que se mudaron, por cosas extrañas. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y aunque una parte de mí aún quería aferrarse a la lógica, la otra parte, la que había visto esa sombra en la cámara, sabía que necesitaba explorar todas las posibilidades. Empecé por hablar con el administrador del edificio, un hombre mayor llamado Don Miguel, que siempre estaba en la portería, hojeando un periódico o escuchando la radio. Le pregunté si sabía algo sobre la historia del apartamento, si había pasado algo extraño antes de que nos mudáramos. Al principio, se mostró evasivo, diciendo que todos los edificios viejos tienen sus historias, pero cuando insistí, mencionó algo que me heló la sangre. Hace unos años, una joven vivía en ese apartamento. Era una chica reservada, siempre sola. Hubo un accidente, algo con una fuga de gas. No sobrevivió. Su voz era baja, casi como si temiera hablar de eso. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un accidente? ¿En nuestro apartamento? ¿En el cuarto de Sofía? Sentí un nudo en el estómago. Don Miguel no quiso dar más detalles, diciendo que no le gustaba hablar de esas cosas, pero me dio el contacto de los antiguos dueños del edificio, una pareja de ancianos que ahora vivían en las afueras de la ciudad. Los llamé esa misma tarde, con el corazón latiendo con fuerza. La mujer que respondió, Doña Carmen, fue amable pero cautelosa. Cuando le conté lo que estaba pasando, los llantos de Sofía, la sombra en la cámara, su tono cambió. No eres la primera que me cuenta algo así, dijo. Me habló de la joven, Clara, que había vivido en nuestro apartamento. Era una artista, una chica solitaria que pintaba retratos y vivía para su arte. Pero un día, una fuga de gas en el cuarto principal, el mismo cuarto donde Sofía dormía ahora, acabó con su vida. Dicen que nunca encontraron paz, que su espíritu se quedó atrapado, añadió doña Carmen, con un susurro que me puso los pelos de punta. Esa noche, no pude dormir. La idea de que un espíritu estuviera en mi casa, en el cuarto de mi hija, era demasiado, pero también explicaba todo, los llantos de Sofía, los dibujos, la sombra en la cámara. No podía seguir ignorándolo. Decidí buscar ayuda más allá de lo convencional. Recordé que Carla, mi amiga, había mencionado a alguien que entendía estas cosas. Aunque me sentía escéptica, la desesperación me llevó a contactar a una medium recomendada por una conocida de Carla. Su nombre era Elena, una mujer de unos 50 años con una voz tranquila y ojos que parecían ver más allá de lo que estaba frente a ella. Le conté todo, los llantos, la cámara, la sombra, la historia de Clara. Elena escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si todo lo que le decía tuviera sentido. Hay espíritus que no encuentran descanso, me explicó. No todos son malévolos, algunos están atrapados, buscando algo que perdieron en vida. Clara, si es ella, no quiere hacerle daño a Sofía, tal vez solo está buscando consuelo, compañía. Sus palabras me dieron un escalofrío, pero también
un extraño alivio. ¿Y si era cierto? ¿Y si esa sombra no quería hacerle daño a mi hija, sino solo estar allí? Elena me propuso hacer un ritual para ayudar a Clara a encontrar paz. Aunque una parte de mí aún dudaba, acepté. No tenía nada que perder, y haría cualquier cosa por proteger a Sofía. El ritual fue algo que nunca olvidaré. Elena vino a nuestro apartamento una tarde, trayendo velas blancas, incienso y un pequeño cuenco con hierbas. Me pidió que llevara a Sofía a casa de Carla por unas horas, porque el ritual requería tranquilidad. Cuando regresé, Elena ya había preparado el cuarto de Sofía. Las velas estaban encendidas, formando un círculo en el suelo, y el aire olía a salvia y lavanda. Me pidió que me sentara con ella, que cerrara los ojos y pensara en Clara, en su vida, en su tristeza. Necesitamos ayudarla a soltar lo que la ata a este lugar, dijo. Mientras Elena recitaba palabras en voz baja, sentí un frío extraño en el cuarto, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No sexta nada, no escuché nada, pero sentí algo, una presencia, no amenazante, sino triste, como si alguien estuviera diciendo adiós. Cuando el ritual terminó, Elena me miró y dijo: Clara está en paz ahora, pero este lugar guardará su memoria. Cuida de tu hija, y no dejes que el miedo vuelva a entrar. No sé si creí completamente en lo que pasó, pero algo cambió esa noche. Sofía durmió tranquila, sin llantos, sin pesadillas. Los días siguientes fueron como un sueño. Mi hija volvió a sonreír, a pintar soles en las paredes, a reír como antes. Las ojeras desaparecieron de sus ojos, y su risa llenó la casa de nuevo. Pero yo no podía olvidar. Cada noche, revisaba la cámara, solo por si acaso. No volví a ver la sombra, pero la sensación de que algo había estado allí, de que Clara había estado allí, nunca me abandonó. Esta experiencia me marcó para siempre. Me enseñó que el amor de una madre puede enfrentar cualquier cosa, incluso lo que no podemos ver. Me enseñó que a veces, el miedo no viene de algo malo, sino de algo que solo necesita ser escuchado. Sofía y yo seguimos adelante, pero nunca olvidaré esas noches, esas sombras, esa verdad que encontré en la cámara. Amigos, esta historia me marcó para siempre. ¿Qué harían ustedes si descubrieran algo así? Déjenme sus comentarios, quiero saber sus opiniones. Si les gustó esta historia, no olviden darle like, compartirla con sus amigos y suscribirse al canal con la campanita activada para no perderse ninguna de nuestras historias emocionantes. Nos vemos en la próxima, y cuidado con las sombras en la noche.